Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Perales, soy pastor de Tu Presencia Iglesia y estamos en tu programa que se llama Tu Libertad. ¿Por qué le pusimos Tu Libertad? Porque estamos hablando de cosas que van a traer libertad a tu vida. ¿Y por qué tú? Porque queremos que tú te apropies de cada una de las realidades que estamos compartiendo aquí de la palabra de Dios. Tu libertad está en Cristo Jesús. Tu libertad está en la palabra escrita de Dios. Cuando esa palabra tú la lees, la estudias, la meditas y se vuelve carne para tu vida, se vuelve una realidad para ti. Y quiero continuar con ese tema que hemos estado hablando. Ya tenemos varios programas tratando el mismo tema que se llama la integridad de la palabra de Dios. Y en este tema hemos llegado a la parábola del sembrador. La palabra de Dios es una semilla. En el programa anterior estuvimos hablando de una tierra, de un tipo de tierra. Acuérdate que hay 4 tipos de tierra y uno de los tipos de tierra que fue el que estuvimos hablando es la palabra que es sembrada junto al camino. Ahora yo quiero volver a leer esto para que puedas tú estar en el contexto en Marcos capítulo 4. Lo que estamos diciendo, Marcos 4, versículo 4, dice que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y el verso 4 dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Ya establecimos, por si tú no viste el programa anterior, yo te recomiendo que tú lo busques, si estás viendo esto desde YouTube, busca ahí el programa anterior para que lo veas, y si lo estás viendo en la televisión y tienes acceso a internet, pues entra a internet, ve al canal de YouTube del canal Palabra de Vida Victoria, y allí puedes buscar el programa anterior a este que estamos hablando, busca el programa Tu Libertad y puedes escuchar acerca de esto. ¿Qué quiere decir esto? Rápidamente lo menciono, que la palabra que cayó junto al camino representa cuando alguien escucha la palabra de Dios y no la entiende. Eso es lo que representa. Una persona que no entiende la palabra de Dios es como este sembrador que plantó esa semilla, pero como no entró en tierra, la semilla estaba en la superficie, vinieron las aves y la comieron. Cuando tú escuchas una palabra de Dios y no la entiendes, viene el enemigo Satanás y se roba la palabra. Ahora yo quiero también explicar esto. La palabra, cuando es plantada en tu vida, siempre después de la palabra vendrá la prueba. A mí muchas veces me han dicho, porque me han escuchado enseñar, y a lo mejor tú vas a escucharme enseñar más tarde sobre el tema de las pruebas y el tema de las tribulaciones. Y a veces gente me dice, Pastor Arturo, ¿usted no cree que nosotros atravesamos pruebas? Y yo les digo, no, yo sí creo que atravesamos pruebas, pero las pruebas que nosotros atravesamos no es Dios quien nos causa las pruebas, porque muchas veces acusamos a Dios de causarnos las pruebas. Y en otro programa yo voy a explicar específicamente por qué creo que no es Dios el que nos causa las pruebas. Lo que sí te puedo decir es que Santiago dice que Dios no prueba a nadie con el mal. Lo cito así rápidamente. Entonces, Dios no es el que manda a las aves a llevarse a comerse la semilla. Dios realmente está trabajando con el sembrador. Dios quiere que la semilla se plante en tu corazón, pero si tú no la entiendes, el que va a venir a probar, el que va a venir a robar la semilla, y esa es la prueba, Satanás quiere robar la semilla, el que va a venir a robar la semilla es el enemigo de Dios, es el diablo. Dios no es el que te está causando tus problemas, la mayoría de nuestros problemas son por ignorancia. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y esa es una realidad, como dijimos en otro programa también, y ya lo estuvimos compartiendo. La palabra que tú conoces es la que trae libertad a tu vida. Dice, conoceréis la verdad y os hará libres. Conoceréis la verdad. No, la Biblia no dice la verdad te hace libre. La verdad, estando allí en tu librero, estando muy bonita la Biblia en el librero, no te va a hacer libre allí. Polvándose la Biblia en el librero no te va a hacer libre. O teniendo la Biblia en la aplicación del celular y nunca abriéndola, no te va a hacer libre. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú te metes en la palabra de Dios, la palabra que tú conoces, la palabra que tú te apropias, esa es la que te hace libre. Y hoy déjame continuar, dice que otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6, estamos en Marcos 4:6, dice, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó.
Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Hay 4 tipos de tierra y esto representa 4 tipos de personas. Ya analizamos uno, ya analizamos aquel que es como que la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la robaron, es la persona que no entiende. Hay otros 3 tipos de tierra, el otro es aquel que se sembró entre los pedregales, el que se sembró entre los espinos y aquel que es buena tierra. Ahora, quiero decir esto, que todos nosotros, yo antes entendía esta parábola como que se refiere a los que reciben a Cristo. Se refiere a los que reciben el mensaje de salvación y solamente un tipo de persona va a recibir ese mensaje de salvación, solamente un tipo de persona va a escuchar el evangelio y va a creer. Pero no solamente se refiere a la salvación, se refiere a todas las verdades que están en la palabra de Dios. Porque tú puedes ser sabio en cuanto a la salvación, pero no entender otras cosas que están reveladas en la palabra de Dios. Quiero analizar este segundo tipo de tierra este día. Quiero analizar este segundo tipo de tierra que dice, fíjate, que en el versículo 16 Jesucristo nos explica el segundo tipo de tierra diciendo, estos asimismo, dice, los que fueron sembrados en pedregales, dice, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Mira, hay 2 tipos hay varias clases, pero 2 principalmente tipos de expositores bíblicos. Los 2 me gustan a mí, los que son como maestros que te instruyen versículo por versículo y los que son predicadores que proclaman y te inspiran con un texto de Dios. Y sucede muchas veces, este tipo de predicadores a mí me encantan, yo los escucho, me edifican, sin embargo hay personas, no sé qué sucede, que no tienen una memoria, un lapso de memoria largo. No tienen la capacidad de recordar a largo plazo todo lo que escuchan. Yo no la tengo, pero sí puedo recordar gran parte. Hay personas que no recuerdan ni el 5 ni el 1% de lo que escucharon. Y estos predicadores vienen y nos empiezan a decir cosas como, tú eres más que vencedor en Cristo y el Señor está contigo y el Señor te acompaña y en tu entrada y en tu salida el Señor está contigo. Y todos estamos, amén, gloria a Dios. Y nos emocionamos en el servicio porque estamos escuchando, el Espíritu no te va a dejar y no te va a abandonar y tú vas a tener la gloria de Dios que te acompaña todos los días. Y tú, wow, gloria a Dios. Y llegas a tu casa. Oye, estuvo tremendo lo que escuché. ¿De qué se trató el servicio? ¿Quién sabe? Pero estuvo tremendo lo que escuché. Y cuando eso sucede, yo digo, ahí está una persona como la que se sembró en pedregales, que al momento te emocionaste, al momento te gozaste, al momento dijiste, wow, qué tremendo lo que dijo el predicador. Y eso sucede mucho en congresos. Vamos al congreso. Recuerdo que fuimos a un congreso en Pachuca con el pastor, en la iglesia Fuego de las Naciones, con el pastor Gerardo García, y uno de los predicadores estaba bien prendido. Sabes que llegamos a una casa y preguntaron unos hermanos que no habían ido, oye, ¿de qué se trató? Y yo me quedé pensando, como 5 minutos, ya me pasó. Igualito son como los de junto al camino. No me acuerdo ni qué se dijo. Tremendo. No me acordaba lo que había sido predicado. ¿Sabes qué hice? Dije, ahorita no hay problema, ahorita lo voy a escuchar otra vez. Y me puse a escuchar y el hermano había estado hablando acerca de sanidad divina. Y todo lo que dijo sobre sanidad divina son verdades que están en mi corazón, pero predicó de tal manera que yo me emocioné bastante durante el servicio, pero a la hora ya no me acordaba de nada. Y muchos somos así. Y a veces escuchamos esa palabra y nos gozamos. A veces ese gozo nos dura no solamente una hora, nos puede durar varios días. Hay personas que una verdad de la palabra la escuchan mientras se está predicando, wow, lo creen, vienen al servicio y escuchan esa realidad de que Jesucristo llevó nuestras enfermedades, que podemos imponer manos sobre los enfermos y los enfermos sanan, y hacen un llamado, venga al frente porque vamos a orar por los enfermos para que recibas sanidad en tu cuerpo, y la gente pasa y oran por ellos y son sanados. Wow, reciben un milagro, reciben una sanidad y se van a su casa. Y como a los 3 días,
aquel que fue sanado porque traía un dolor muy fuerte en la columna, un disco roto, 3 días no trajo dolor. Era un dolor crónico que no se quitaba con nada, oraron por él y se quitó por completo. Y al tercer día, de repente, otra vez ese dolor apareció. ¿Y sabes qué dice la persona? A lo mejor Dios no me sanó. ¿Sabes qué pasó? La palabra vino, fue plantada, y vino cuando dice vino la tribulación o la persecución, no quiere decir que te metieron a la cárcel, no quiere decir que te atacaron, pero vino algo a atacar esa verdad. Vino nuevamente un síntoma. Y eso es el síntoma, vino a atacar la realidad que 3 días antes tú habías recibido sanidad porque Jesús la pagó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Si tú estás consciente de que Jesús pagó esa sanidad hace 2000 años en la cruz del Calvario, cuando viene el síntoma tú dices, yo no voy a recibir esto, yo no voy a aceptar este dolor ya fue echado fuera de mi cuerpo porque ya me impusieron manos y la palabra de Dios dice que si imponemos manos sobre los enfermos sanarán, sobre mí se impuso manos y Jesús ya llevó mis enfermedades en la cruz, yo no voy a aceptar este síntoma, lo echo fuera y le digo, salte dolor de mi cuerpo. ¿Por qué lo dije de esa manera? Porque en mí la palabra está sembrada y tiene raíz, pero cuando no tiene raíz, viene la tribulación. Viene la aflicción, empieza el dolor. Ay, quizás no fui sanado. ¿Y qué es lo que sucedió? El dolor se apoderó de ti y vuelves y quedas peor que antes. ¿Por qué? Porque en este caso, en lugar de que el enemigo viniera y no entendiste la palabra, no, la palabra la entendiste. La recibiste con gozo, recibiste el resultado de la palabra, recibiste tu sanidad, recibiste tu milagro, pero a los cuantos días vino algo que confrontó esa verdad. Vino algo que confrontó esa realidad y te desanimaste y dijiste, ¿sabes qué? A lo mejor lo que estoy escuchando no es cierto. Vino esa tribulación, vino esa aflicción, la recibiste con gozo, pero cuando vino la persecución o se burlaron de ti, quizás vino alguien de tu familia y te dijo, no hombre, hasta crees que te sanaste, ¿cómo crees? ¿Cómo crees tú que vas a ser sano si yo te he visto todos los días que andas todo encorvado, yo te he visto todos los días que te sobas la espalda? Esa persona a lo mejor no te vio que en 3 días no traías ningún dolor. ¿Tú crees que por ir a ese lugar tú vas a recibir? Y te dicen frases populares, ¿no? Dicen, si no es enchilame otra, dicen algunos, ¿verdad? No es tan fácil, ¿cómo crees? Si eso no se quita, eso que tienes el doctor ya te dijo que es una hernia y no... A lo mejor, y tú escuchas esas palabras y ¿sabes qué pasó? La verdad que fue plantada en tu corazón se secó. Estabas gozoso. A veces sucede, y yo lo veo con los chavos que van a los congresos, que 15 días vienen bien prendidos, pero vienen en fuego. Vamos a avivar la ciudad Victoria, vamos a ganar almas y vamos a causar una revolución, y en 15 días hasta se ven frustrados porque parece que nadie les hace caso de lo prendidos que están con la presencia de Dios. Y a los 15 días están desanimados otra vez. Se les acabó el fuego del Congreso, pero no es que se les acabó el fuego, es que vino la persecución. No, para mí que nomás te emocionaron, para mí que eso que te predicaron no es una no, esa palabra que te dieron, el hermano nada más lo que quiso es emocionarte. Y te lo crees, te crees la mentira, te crees la persecución. La palabra, cuando es plantada en tu vida, el enemigo primero va a venir a intentar robársela. Si no se la puede robar, va a traer persecución. Él va a decir, no, sí la recibió, sí se plantó. Pero el enemigo va a traer persecución y va a traer tribulación para probar a ver si es verdad que tú estás creyendo esa palabra. No es Dios el que causa eso, no es Dios el que trae tribulación a tu vida, es el enemigo que quiere destruir la palabra de Dios que está plantado en tu corazón. ¿Y qué es lo que tienes que hacer cuando el enemigo venga con la tribulación? Lo que tienes que hacer es confrontarlo y decirle, yo no voy a aceptar lo que tú me estás diciendo. Yo voy a ser buena tierra. Como te decía, estos no son estados fatales. ¿Cómo fatales? Sí, no es que tú ya eres como los pedregales y te vas a quedar así para siempre. No. Tú puedes cambiar la condición de tu corazón. Tú puedes cambiar lo que hay en tu corazón. ¿Y cómo lo vas a cambiar? Comenzando a plantar palabra de Dios en tu vida. Quiero leer
este mismo texto, quiero que vayas conmigo a Mateo 13, porque en Mateo 13 nos dice, el mismo pasaje nos da un poquito de más información al respecto. Y fíjate cómo dice acá, en Mateo 13, dice que el que fue sembrado en pedregales, en el versículo 20, dice Mateo 13, 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjate, esta palabra tropezar que viene aquí es la palabra que también se puede traducir, se ofende. Y hay personas que cuando ven que en apariencia la palabra que han recibido no está produciendo resultados, estas personas se ofenden y dicen, no, pues la Biblia dice una cosa, pero yo acá afuera estoy viendo otra. La Biblia dice que estoy sano, pero yo acá afuera estoy todavía sufriendo dolor. Y entonces se ofenden. Y muchas veces hay personas que realmente están ofendidos con Dios y culpan a Dios de todo lo que les pasa y piensan que Dios es el que está causando sus problemas. Cuando Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. Romanos capítulo 12, verso 2 dice que Él ha revelado que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si su voluntad para ti es buena, agradable y perfecta y tú estás padeciendo algo que no es bueno, algo que no es agradable, algo que no es perfecto, quiere decir que eso no proviene de Dios. También la palabra dice en Juan 10:10 que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por lo tanto, en lugar de culpar a Dios de tu circunstancia y en lugar de que la aflicción venga y trate de secar esa palabra que tú recibiste, lo que tienes que hacer es afirmarte en esa palabra y levantarte y decir, no, Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Te habíamos dicho que evangelio son buenas noticias. Son noticias, esa palabra evangelio quiere decir que son noticias tan buenas que gente no, le es difícil creerlo por lo buenas que suenan y lo buenas que son. Hay gente que encuentra dificultad de recibir el evangelio y la buena noticia es que tú no tienes que permanecer enfermo, tú no tienes que permanecer en una adicción, tú no tienes que permanecer en pobreza, tú no tienes que... ¿A poco ustedes de aquellos que predican que todos vamos a ser millonarios? No, pero sí creo que Dios es nuestro proveedor y sí creo que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y que una promesa que Dios nos ha dado es que vamos a tener poder para hacer las riquezas si nosotros ponemos por obra es el pacto. Y es el nuevo pacto en el cual nosotros estamos. Si tú trabajas con tus manos y tú te empiezas a mover, Dios te va a dar favor para producir finanzas, para suplir tus necesidades, las de tu casa y aquellos que están alrededor de ti. Dios te va a usar. Yo creo... Ahora se habla mucho en contra de la prosperidad. Yo creo en prosperidad, pero en una prosperidad bíblica, una prosperidad integral que viene de una vida rendida al Señor Jesucristo y de la obra de la gracia en la vida del creyente, aún con persecuciones, aún con aflicciones. Aquí nos garantiza que la persecución, que la aflicción va a venir, pero si tú eres buena tierra, la persecución no podrá desarraigar, no podrá secar esa planta que brota en ti, como dice en Marcos 4. Yo voy a volver a releer ese pasaje donde dice en el versículo 26, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche, de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Dios planta la semilla en tu corazón y ahí va a brotar vida. La semilla va a producir vida. Pero tú, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a ser como la buena tierra o vas a ser como la tierra que está llena de pedregales. Entonces hay que quitar las piedras de tu vida. Tú puedes cambiar la condición de tu corazón y es un cambio sin esfuerzo porque es la gracia de Dios que produce los cambios en ti. La obra que Dios comenzó en ti, Él la va a llevar a su cumplimiento porque su obra está completada en la cruz del Calvario. Él en la cruz del Calvario ya murió y Él derramó su sangre para que tú puedas tener vida eterna y no solo vida eterna, todas las bendiciones que están en este pacto son tuyas. Pero tú tienes que
disponer tu corazón. El que tiene oídos para oír, oiga. Debes disponer tu corazón para estar recibiendo palabra, para estar recibiendo constantemente instrucción del Espíritu Santo. ¿Cómo quieres que Dios te hable si tú no te metes a meditar la palabra de Dios? Esta parábola del sembrador nos revela que Dios va a ser el que va a producir el fruto en ti, pero tú tienes que tener ese corazón dispuesto a escuchar la palabra. El fruto del Espíritu, acuérdate, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El fruto del Espíritu se produce por la savia del Espíritu Santo, y la savia del Espíritu Santo es la palabra de Dios que se planta en tu corazón. Si tú constantemente estás plantando palabra, el Espíritu Santo tiene algo, tiene material con el que puede trabajar en tu vida. Pero si tú no plantas palabra de Dios en tu corazón, las cosas no van a ocurrir automáticamente. Hay personas que dicen, ya estoy en la gracia, pues ya puedo descansar, ya no tengo nada que hacer. Y el reposo no significa que tú no vas a hacer nada, no significa que tú vas a depositar tu confianza en las verdades eternas de la palabra de Dios, en las verdades eternas del Evangelio, en la realidad que Jesús está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti, y que Él ya derramó su sangre, que Él ya te dio todas estas preciosas bendiciones. Y el reposo es descansar en que esto que está escrito aquí es verdad, y que tú lo recibes y que tú lo vives. Y si tú en estos momentos estás padeciendo enfermedad en tu cuerpo, yo te reto a que le hables a esa parte de tu cuerpo que te está doliendo y le digas, dolor, vete, inflamación, vete, y dilo, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que te vas, y yo hablo sanidad sobre mi cuerpo en el nombre de Jesús. Si tú has recibido esta palabra y dices, yo no tengo nada en mi refrigerador, hay escasez, pues háblale a la escasez y dile, escasez, sal de mi casa en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús lo que la palabra dice. Cuando tú hablas la palabra de Dios empieza a transformar tu vida, porque la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es esa semilla. Sin embargo, que no te sea de corta duración, que no sea solamente un mensaje que escuchaste y se te olvidó, que no sea un mensaje, no. Cuando venga la prueba, date cuenta que es el enemigo. Cuando venga la aflicción, Dios no nos promete librarnos de las aflicciones. Es decir, no nos promete que no atravesaremos aflicciones, nos promete que en Cristo Jesús nosotros seremos victoriosos y nos va a librar de ellas en la medida que nosotros pongamos por obra la palabra y permanezcamos firmes en esa palabra. Pablo decía, muchas tribulaciones he padecido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Pero él conocía la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que puede librarte, es la palabra de Dios la que te puede dar victoria. Si tú la recibes, es la gracia de Dios va a operar en ti en la medida que tú plantes palabra en ese corazón. En la medida que tú plantes la palabra, Dios va a fluir con esa palabra, va a provocar esa gracia, transformar tu alrededor, transformar tu ambiente. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando Josué habló la palabra en Josué 1:8, dice que esta palabra tú meditarás en ella de día y de noche. Tú tienes que meditar en ella, y dice, y la hablarás, y la vas a declarar, y la vas a decir, y dice la palabra, creí por lo cual hablé. La importancia de hablar la palabra de Dios para que la palabra de Dios transforme tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere hacer algo nuevo para ti. Dios quiere hacer algo tremendo en ti. Dios quiere cambiar tu corazón, pero tienes que plantar esa palabra de Dios en ti. Y no permitas que el enemigo se robe la palabra. No permitas que las aflicciones y las tribulaciones de la vida. Hay personas que buscan a Dios solamente. Fíjate, voy a decir esto. Me he encontrado con personas que buscan a Dios solamente cuando está todo bien. Y cuando no tienen problemas buscan a Dios. Y me he encontrado con gente que cuando tienen problemas buscan a Dios. Pero hay personas que cuando tienen problemas se apartan de Dios, y hay personas que cuando no tienen problemas se apartan de Dios. Increíble, hay dos tipos de personas. La mayoría de la gente, si son como yo, si tenemos problemas, nos metemos más en oración, buscamos más a Dios. Pero hay otras personas que pareciera que los problemas y las aflicciones hacen que no quieran nada con el Señor. ¿Por qué? Porque se ofenden y tropiezan. Pero en esta hora esto puede cambiar para ti. Si solamente reconoces que Dios es bueno y que Dios no es el que te está causando los problemas y que Él te quiere dar sabiduría para que tú tengas la victoria y para que tú seas libre, para que tú tengas tu libertad por la palabra de Dios, Él puede venir a tu vida y cambiar todas estas cosas. En esta hora yo veo personas que están
viviendo en una tremenda aflicción y han escuchado palabra y parecía que la palabra produjo resultados, pero también unos días después parece que todo volvió a lo mismo. No dejes de creer. Levántate en fe y toma esa palabra que escuchaste y comienza a declararla y comienza a decir, la palabra de Dios dice que yo ya he sido sanado, o la palabra de Dios dice que yo ya he sido hecho libre. Y esa palabra declara, toma un verso de la Biblia que diga lo que tú necesitas y empieza a creer esa promesa y a declararla. Y si hay alguien aquí, en donde tú estás escuchando este mensaje, si tú no has recibido a Jesús, tú puedes recibir vida eterna y perdón de pecados. Solo haz esta oración conmigo. Di conmigo, querido Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Me arrepiento de mis pecados. Quiero, Jesús, que tú vengas a mi corazón y que tú cambies mi vida. Y quiero ser una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Son simples palabras, pero si tú has hecho esta oración con un corazón sincero, Jesucristo ha venido dentro de ti y Él ha puesto una nueva vida. Solamente se requiere una fe sencilla para recibir vida eterna, una fe sencilla en Jesucristo, el Hijo de Dios. Si tú tienes algún comentario, nos quieres mandar algún testimonio, ahí en pantalla aparece un WhatsApp, puedes hacerlo por WhatsApp o puedes mandarnos correo electrónico o puedes ir a la página de la iglesia y también desde ahí contactarnos. Dios te bendice, este es el programa Tu Libertad, gracias por estar con nosotros.